Buenas tardes, muchachos. Siempre un gusto volver al alma mater. Bueno, yo soy el doctor Alarco. Yo me encargo de jefaturar la unidad de insuficiencia cardíaca trasplante del INCOR, que como saben pertenece a E-Salud. Y tenemos la suerte, por decirlo entre comillas, obviamente, de tener una experiencia un poquito ya larga en lo que significa este tipo de pacientes. Si bien es cierto, la charla y el curso está enfocado a fisiopatología, cosa que vamos a tocar, pero bueno, vamos a hacer en general un resumen de lo que es la insuficiencia cardíaca crónica. No vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca aguda, que es el paciente que se descompensa y llega a la emergencia. Entendiendo la fisiopatología, pues obviamente se hace mucho más fácil entender por qué damos ciertos medicamentos a estos pacientes. Empezamos pues siempre, como cualquier tipo de charla, con factores, con cuestiones epidemiológicas y de definición. La insuficiencia cardíaca hoy en día, y para los que les guste la cardiología y en algún momento quieran optar la especialidad de cardiología o medicina interna, van a ver pues que esta es dentro de las patologías cardíacas una de las que más incremento ha habido en los últimos años, convirtiéndose actualmente en una epidemia. ¿Y eso por qué? Porque obviamente, como ustedes ven ahí, los factores de riesgo cardiovascular están muy relacionados al potencial riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Si hoy en día se ha incrementado el número de pacientes con hipertensión, con diabetes, con obesidad, pues obviamente son factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca. Quien tiene hipertensión arterial tiene 2 a 3 veces más riesgos de desarrollar insuficiencia cardíaca. Quien fuma, 30-40% más probabilidades. Quien tiene sobrepeso, por cada unidad del índice de masa corporal incrementado, se incrementa la posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las cuestiones claves desde el punto de vista epidemiológico que debemos siempre recordar en insuficiencia cardíaca? Como ya dijimos, la prevalencia cada vez va a ser mayor porque la población vive más. Nuestra expectativa de vida peruana actualmente en promedio está en 72 años a 74 años, un poquito más para las mujeres que para los varones. Tenemos cada vez pacientes que sobreviven más a eventos cardiovasculares. El paciente que tiene un infarto agudo de miocardio ya no se muere del infarto. ¿Por qué? Porque conoces muy bien qué es lo que tienes que hacer. Tienes terapia de reperfusión, le abres la arteria, ¿no? O con un fibrinolítico, o utilizando una angioplastía, ¿no? Cateterismo, desobstruyes la arteria, colocas un stent, entonces el paciente ya no se muere del infarto, pero el paciente puede quedar con una huella, con una zona necrótica, que mientras más grande es, más extensa es, con el tiempo ese corazón se va a dilatar y va a desarrollar insuficiencia cardíaca. Y tenemos mejores tratamientos del infarto agudo de la cardiopatía isquémica. El paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente que se va a morir en algún momento de su evolución. No es una enfermedad que se cura, es una enfermedad que se controla y que tratas de mantener estable la mayor cantidad del tiempo posible, como luego lo vamos a ver en un gráfico. Los pacientes, mientras más sintomáticos están, pues obviamente hay más posibilidades de que se mueran al corto plazo. Paciente que está en clase funcional 3-4, o sea que tiene mucha limitación a la actividad física, la sobrevida al año es de 40%. O sea, de 10 pacientes que ya tienen síntomas de insuficiencia cardíaca en clase funcional 3-4, de 10, 6 se van a morir durante ese primer año. Y esos 4 que quedaron vivos se morirán en el siguiente año. Limita la calidad de vida y el paciente se muere de 2 causas. Bueno, también tiene un impacto económico que en este momento no es importante mencionarlo. Y hablamos en insuficiencia cardíaca de fenotipos. Yo puedo tener una paciente que viene, una señora de 70 años, que ustedes la ven, antecedente de hipertensión, diabetes, que ingresa, que se cansa, se fatiga, le falta el aire. Tú puedes decir clínicamente tiene disnea al esfuerzo. De repente la paciente te dice, doctor, yo en las noches me despierto, a veces porque siento que me sofoco, me falta el aire, tengo que sentarme
tiene también disnea paroxística nocturna. Entonces tú dices, hay una posibilidad alta que tenga insuficiencia cardíaca, pero esa insuficiencia cardíaca tú tienes que decir qué insuficiencia cardíaca es. Hasta hace un par de años hablábamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o normal e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Dicha de manera más simple, podíamos tener un paciente con insuficiencia cardíaca de causa sistólica y otro grupo de pacientes de insuficiencia cardíaca de causa diastólica, ¿no? Sino que ecocardiográficamente el parámetro que me dice cómo está la fuerza contráctil, cómo está la función sistólica, es la fracción de eyección. Una fracción de eyección por encima de 50% se dice que la fuerza contráctil está normal. Una fracción de eyección por debajo de 50% te dice que la fuerza contráctil está disminuida. Entonces, así es como hemos diferenciado hasta hace 2 años a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca sistólica, insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Por qué? Porque en la sistólica lo que está comprometida es la contractilidad, en cambio en la diastólica lo que está comprometida es la relajación. Puedo tener una muy buena contracción, pero mi relajación se va alterando. Mi diástole, que es la relajación, se va alterando. Ambos casos me van a dar los mismos síntomas. Disnea al esfuerzo, disnea paroxística nocturna, ortopnea, edemas. Por tanto, para terminar de catalogar a un paciente con insuficiencia cardíaca, necesitas de un ecocardiograma como el examen más simple para determinar cómo está la fracción de eyección. Esos términos de insuficiencia cardíaca sistólica e insuficiencia cardíaca diastólica, como repito, eso tiene más allá de 10 años. Los términos actuales es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que sería la sistólica, e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, o también denominada insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, así es como nos vamos primero adentrando en las definiciones correctas, ¿no? Ambos me van a dar la misma clínica, pero, digamos, por mecanismos fisiopatológicos distintos. En un caso, por una disminución en la contractilidad, sistólica o fracción de eyección disminuida, o en otros casos por problemas en la relajación, ¿no? O en la diástole, insuficiencia cardíaca diastólica o con fracción de eyección preservada. A eso es lo que denominamos fenotipos, o sea, el fenotipo preservado, el fenotipo reducido. Hace 2 años, como luego lo vamos a ver en un slide, digamos, a criterio de la Sociedad Europea de Cardiología, se ha identificado, se habla de un tercer grupo. Lo han tratado de dividir en 3 grupos. La fracción de eyección preservada, más de 50%, la fracción de eyección, lo que le llaman el paciente con insuficiencia cardíaca en rango intermedio, que es aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección entre 40 a 50%, y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es la que tiene la fracción de eyección menos de 40%. Esa es la novedad desde septiembre del 2016, que la postularon los europeos, así la dividen. Existen ciertas controversias, algunos están de acuerdo, otros no tanto en este grupo que le llaman intermedio, de rango intermedio, y los americanos también están yendo hacia ese mismo tipo de clasificación. ¿Por qué entra este grupo? Porque cuando se han hecho los estudios clínicos, los ensayos clínicos que me demuestran qué medicamentos son buenos para la fracción de eyección reducida, los criterios de inclusión en la gran mayoría de estos estudios eran fracciones de eyección por debajo de 40%. Entonces, más que todo está en relación a eso,
¿no? Que el sustento para la medicación, para el tratamiento farmacológico, está dado para fracción de eyección por debajo de 40%. Obviamente hay causas de insuficiencia cardíaca, ¿no? La cardiopatía isquémica, la enfermedad coronaria, sea por un antecedente de infarto o enfermedad coronaria estable, es el mayor porcentaje de pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca. Luego tienes, bueno, esta es información, digamos, de un registro sudamericano que se hizo, pero aquí está de alguna manera que puede variar el orden en estas 4 etiologías. Lo que sí es cierto es, el consenso es, la gran mayoría de pacientes que hacen insuficiencia cardíaca es por enfermedad coronaria, lo que llamamos etiología isquémica. Y luego, la etiología no isquémica se divide entre los pacientes por cardiopatía hipertensiva, una hipertensión no controlada y que con el tiempo desarrolla insuficiencia cardíaca, problemas de valvulopatías, un paciente que desarrolla una insuficiencia mitral, porque por ejemplo en nuestro país es muy frecuente todavía la fiebre reumática, hacen fiebre reumática de adolescentes, de jóvenes, la válvula se daña y el paciente con los años desarrollan clínica, síntomas de insuficiencia cardíaca, le hace su ecocardiograma y descubres que tiene una insuficiencia mitral severa, una estenosis mitral severa, o una insuficiencia aórtica severa, o una estenosis aórtica severa. Entonces, eso es la causa valvular. Idiopática, cuando no descubres las causas. Hay la enfermedad de Chagas, hay países en donde hay más Chagas que en nuestro país, por ejemplo, Argentina, Paraguay, ¿no? Bolivia. En nuestro país hay Chagas, sobre todo en el sur, Arequipa, Moquegua, ¿no? Y a esto, digamos, se suma otras etiologías que son menos frecuentes, como por ejemplo las virales, que te producen miocarditis, ¿no? Farmacológicas, como por ejemplo ciertos medicamentos para combatir ciertos anorexígenos. Hoy en día cada vez está incrementando más la insuficiencia cardíaca, como se dice, por cardiotoxicidad, o sea, por el uso de quimioterápicos. El cáncer lo estamos tratando cada vez más a tiempo. Muchas mujeres sobreviven a su cáncer de mama, porque descubrieron a tiempo el cáncer de mama. Pero ¿qué sucede? Muchos de los esquemas de quimioterapia para cáncer de mama, para leucemia, para linfomas, utilizan quimioterápicos que son cardiotóxicos, ¿no? Sobre todo las antraciclinas. Y entonces, estos pacientes que desarrollan cáncer, muchos de ellos se pueden curar del cáncer, pero terminan desarrollando insuficiencia cardíaca, ¿no? Eso es parte, digamos, de la evolución, la paradoja de la evolución de los tratamientos, ¿no? Cáncer vives, pero terminas con insuficiencia cardíaca. Esta es la definición actual más completa. Yo siempre tengo, bueno, yo por mi formación en insuficiencia en trasplante, que es española, van a ver ustedes que los cardiólogos, algunos tienden más a leer las guías americanas, otros la europea. La europea a mí me gusta porque todas sus guías son mucho más didácticas, más educativas, ¿no? Definición de insuficiencia cardíaca: síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos, disnea, edemas, fatiga, que podrían estar acompañados de signos: presión venosa yugular elevada, estertores, crépitos, ¿no? Edemas, causado por una normalidad cardíaca estructural y o funcional. Estructural, ¿por qué? Porque de repente tengo un corazón dilatado. Un infarto hizo que en el tiempo mi corazón se dilate, aumente de tamaño. Tomo una radiografía a este paciente, el índice cardiotorácico está aumentado, o tiene, como dije, una valvulopatía. O sea, hay un problema estructural que llevó a una pérdida de contractilidad del corazón, o sea, una fracción de eyección disminuida, y desarrolla síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca. O puedo yo tener un paciente que todavía no tengo cardiopatía estructural, o sea, todavía mi corazón no está dilatado,
no está hipertrófico, no tengo con la justa es una ligera hipertrofia, no tengo problemas valvulares, pero el problema es la diástole de este paciente. Su relajación es anormal, sus presiones de llenado se van a incrementar y me va a desarrollar síntomas de insuficiencia cardíaca, produciendo una disminución en el gasto o un incremento en las presiones intracardíacas en reposo o durante el ejercicio. Tienes pacientes que en reposo no tienen síntomas, pero que tú le haces un test de esfuerzo, una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma de esfuerzo y tú ves que las presiones de llenado se incrementan, ¿no? Y eso es un dato de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo la clasificamos? Estos son, digamos, de dos maneras. Una es una manera funcional, que es muy conocido por ustedes seguramente, que se llama la clasificación de la New York Heart Association, de la Asociación del Corazón de Nueva York, en donde tú clasificas a tu paciente con insuficiencia cardíaca dependiendo su limitación funcional. Un paciente en clase funcional 1 es un paciente que en realidad es un paciente asintomático. No tiene síntomas, puede tener un corazón dilatado, puede tener una fracción de eyección de 20% que es baja, es realmente baja, pero el paciente dice, doctor, yo le camino 10, 15 cuadras, no me canso. Entonces, ese paciente está en clase funcional 1. Un paciente en clase funcional 2, si lo queremos hablar en términos de cuadras, que es algo que generalmente preguntamos al paciente, señor, ¿usted a partir de cuántas cuadras ya empieza a cansarse, a fatigarse, a faltar del aire? ¿A la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta? Cuando un paciente camina o se fatiga más allá de las 2 cuadras, se dice que está en clase funcional 2. Si se cansa a menos de 2 cuadras, se dice que está en clase funcional 3. Y un paciente con síntomas en reposo o para actividades mínimas, comer, asearme, cambiarme, y ya me canso, ya me fatigo, ya me falta el aire, ese es un paciente que está en clase funcional 4, ¿no? La clase funcional es una variable pronóstica. Mientras peor es su clase funcional, más probabilidades de que ese paciente se muera a corto plazo. La otra clasificación, que es la clasificación por estadios, se le clasifica como estadio A, B, C, D. Esta es la clasificación del ACC-AHA, o sea, del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación del Corazón Americano. O sea, los americanos postularon esta clasificación por estadios. ¿Qué cosa es un paciente en insuficiencia cardíaca en estadio A? Es un paciente que no tiene todavía cambios estructurales en el corazón ni síntomas. En realidad, desde un punto de vista práctico, es un paciente que potencialmente puede desarrollar insuficiencia cardíaca. O sea, es un paciente que únicamente tiene factores de riesgo. O sea, es un paciente con hipertensión, es un paciente con diabetes, es un paciente con obesidad. Ese es un paciente en estadio A. Un paciente en estadio B es un paciente que ya tiene cambios estructurales, pero todavía no tiene síntomas. Es asintomático. Por ejemplo, paciente que desarrolla un infarto. Trataste el infarto, quizás te demoraste un poco, quedó con una huella, una zona necrótica, una zona muerta, la fracción de eyección disminuyó a 35%, pero el paciente no tiene ningún tipo de síntomas. Ese es un paciente que ya tiene una cardiopatía estructural, pero que no tiene síntomas. El paciente dice, yo hago mi vida normal, doctor. Otros le llaman disfunción asintomática del ventrículo izquierdo, porque la fracción de eyección que uno mide es la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo. Un paciente en estadio C es el típico paciente con insuficiencia cardíaca que llega a la consulta. Tiene cardiopatía estructural y hace su ecocardiograma y ya encuentras fracción de eyección alterada, encuentras un corazón dilatado, de repente ya encuentras que está asociado a algún problema valvular y que además tiene síntomas. Que va a la consulta porque dice, doctor, no sé qué me pasa, que yo desde hace 3 meses me fatigo, camino y me falta el aire, los pies se me están hinchando, hay noches que no puedo dormir, el paciente que está peor incluso te dice, doctor, yo no tolero estar durmiendo horizontal con una almohada,
tengo que ponerme en 2, 3 almohadas porque si no, horizontal, me falta el aire, tengo que dormir sentado. Entonces, un paciente con síntomas y cardiopatía estructural es un paciente que se denomina en estadio C. Y el estadio D es el paciente, es el mismo paciente del C, pero que por más ajustes que hagas en la terapia, el paciente permanece muy sintomático. O sea, en clases funcionales avanzadas, eso significa 3, 4. Por más que ajustas terapia, subes los diuréticos, reduces medicamentos que le puedan bajar la presión, el paciente siempre anda muy limitado, muy sintomático. Ese es el estadio D. O sea, en este acápite, en estadio D, el paciente solamente va a tener 3 opciones de tratamiento. O lo trasplantas, si estuviéramos en un país en donde haya estos dispositivos de asistencia ventricular corazón artificial, se lo pones, o no queda otra que el cuidado paliativo. Y ese es un concepto que poco a poco estamos introduciendo, porque cuando hablamos de cuidados paliativos, siempre lo relacionamos con el cáncer. La insuficiencia cardíaca es el cáncer de la cardiología. Y eso es algo que tenemos que ir, digamos, nosotros como cardiólogos y especialistas en esta enfermedad, tenemos que ir, digamos, cada vez haciendo que los médicos entiendan eso. Un paciente con insuficiencia cardíaca en estadio D, que no le puedes ofrecer un trasplante porque no es trasplantable por alguna razón. Estamos en este país que todavía no hay corazones artificiales, máquinas que le puedan reemplazar la función de su corazón. Y es un paciente de edad, que la fracción de eyección ya está en 15%, que permanece en su casa, que va a una emergencia porque se siente mal. Aquí lo que importa es aliviar síntomas y velar por la dignidad del paciente y que muera en las mejores condiciones, porque su probabilidad de muerte a corto plazo es alta. ¿De qué ganas tú a ese paciente intubándolo, metiéndole vasopresores, inotrópicos, para prolongar, digamos, una historia natural de un paciente como un cáncer terminal que tiene que morir? Y esto es lo que esto es un gráfico bastante interesante. Este es el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Aquí está, es un paciente que indefectiblemente va a morir en algún momento. El paciente puede morirse de otra cosa, le puede dar un cáncer en el transcurrir de su enfermedad, le puede dar otra cosa. Pero si quitamos las comorbilidades, indefectiblemente mi paciente que tiene insuficiencia cardíaca, en algún momento va a fallecer de insuficiencia cardíaca. Nuestra función como médicos es que esta curva sea lo más prolongada posible. Que si yo pesqué a mi paciente aquí en estadio B, o sea, ya tiene problemas estructurales y todavía no tiene síntomas, dar los medicamentos que están indicados para prolongar la vida, para disminuir hospitalización, para disminuir mortalidad. Si tengo a mi paciente aquí con síntomas, tratar de mantener la mayor cantidad del tiempo al paciente en clases funcionales no tan avanzadas, que se mantenga sintomático, que esté en clase 2, que si se canse siempre a sus 5 cuadras, a las 6 cuadras, ¿no? Pero indefectiblemente el paciente en algún momento va a avanzar. ¿De qué se muere el paciente con insuficiencia cardíaca? Se va a morir o de muerte súbita o de falla de bomba. Obviamente estoy hablando de la causa de muerte por insuficiencia cardíaca. El paciente puede estar aquí en 5 años y por ahí lo atropelló el carro y se murió de eso. O le puede dar un cáncer y se murió del cáncer. O le puede dar una fuerte infección y se muere, y le da shock séptico y se muere de la infección. Pero si quitamos todo eso, el paciente con insuficiencia cardíaca puede morir de muerte súbita o de falla de bomba. ¿Qué significa eso? Muerte súbita, que el paciente, digamos, le dé algún tipo de arritmia maligna, una taquicardia ventricular que lo inestabilice hemodinámicamente, una fibrilación ventricular que está caminando, súbitamente se desploma, no tengo un cardiodesfibrilador a la mano para poder hacerle la reanimación cardiopulmonar avanzada y mi paciente se muere. O mi paciente, la enfermedad empieza cada vez a progresar más,
mi fracción de eyección cada vez disminuye más y el paciente cada vez está más sintomático y empieza a comprometer ya otros órganos, hígado, riñón, que son los dos órganos principales que se comprometen, y mi paciente muere de falla de bomba. Lo que se ha visto estadísticamente es que mi paciente, paradójicamente, el que se muere de muerte súbita es el paciente menos sintomático. Y el que se muere de falla de bomba es el paciente que tiene más síntomas. Por tanto, la insuficiencia cardíaca es un paciente, si tú tienes un paciente que entre comillas consideras que está estable porque no se hospitaliza, se cansa recién a los máximos esfuerzos, tú tienes que tratarlo lo mejor que puedas con la medicina basada en evidencia para disminuir la muerte arrítmica, o sea, la muerte súbita. Yo lo que trato de hacer es dar medicación para que este paciente no se hospitalice, mientras un paciente con insuficiencia cardíaca que se mantiene en esta estabilidad se hospitaliza, cuando salga de alta no va a ser el mismo paciente. El paciente siempre va, su pronóstico, a empobrecerse. Entonces, mi primer objetivo es darle medicación y evitar que se hospitalice. El paciente se hospitaliza y a más hospitalizaciones, como ustedes ven acá en esta primera hospitalización, segunda hospitalización, tercera hospitalización, cuarta hospitalización. Tiempo de supervivencia media. A más hospitalizaciones, más posibilidades que mi paciente se muera. Seguimos con conceptos, definiciones. Insuficiencia cardíaca crónica es el paciente al que le diagnostico insuficiencia cardíaca. Pero el grupo de pacientes que está más sintomático, que permanece en clase funcional 3-4, le denominamos insuficiencia cardíaca avanzada. Cuando el paciente se descompensa, le denominamos insuficiencia cardíaca aguda. Y denominamos insuficiencia cardíaca de novo a aquel paciente sano que nunca ha tenido ningún antecedente cardíaco y que debuta con insuficiencia cardíaca. Ejemplo, infarto agudo de miocardio, importante, y mi paciente no solamente me desarrolla lo típico, ¿no? Paciente que va a la emergencia porque le oprime el pecho, tiene angina, sino que el paciente está debutando, además, con ahogo, se está ahogando, le está faltando el aire y es un infarto. ¿Por qué? Porque es un infarto extenso, que está comprometiendo la contractilidad del corazón. A ese paciente previamente sano, que desarrolla insuficiencia cardíaca súbitamente, le denominamos insuficiencia cardíaca de novo, pero está dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca aguda. O sea, todo paciente que se descompensa se le llama agudo. Insuficiencia cardíaca aguda, falla cardíaca aguda. Acá están las bases fisiopatológicas. Ya hablamos de epidemiología, tenemos bien claros los conceptos de definición, ¿no? Las nomenclaturas, y entonces la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca tiene que ver con cambios en la geometría del ventrículo izquierdo, predominantemente. Activaciones de sistemas neurohumorales, que inicialmente son mecanismos compensatorios, pero que a la larga traen consecuencias nocivas al corazón. El fenómeno, que no se da en todos los pacientes, se da en un 30% de pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que denominamos la disincronía. ¿Qué cosa es la disincronía? El ventrículo tiene una pared lateral, una pared anterior, tenemos la aurícula arriba. Entonces, normalmente lo que nosotros tenemos es un sincronismo en la contractilidad. Primero la aurícula, después el ventrículo. La pared del ventrículo izquierdo, tenemos, por ejemplo, pared lateral, y esa pared lateral la dividimos en zona basal, media, apical. Igual el resto de paredes. Hay pacientes en donde a veces pierden ese sincronismo, o sea, la pared lateral, por ejemplo, la parte basal no se contrae al mismo tiempo que la parte media y no se contrae al mismo tiempo que la parte apical. Eso se llama disincronía intraventricular.
o la pared lateral no se contrae al mismo tiempo que la pared anterior. Eso se llama disincronía interventricular, porque son distintas paredes. Entonces, eso implica el término disincronía. Cuando hay disincronía, se incrementa, digamos, la pérdida de contractilidad del corazón. La disfunción endotelial, la baja biodisponibilidad de óxido nítrico, el incremento del estrés oxidativo, todo esto contribuye como fisiopatología a la insuficiencia cardíaca. Y obviamente si se dañan también otros órganos. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que encontramos en la hipertensión? Como enfermedad, digamos, precursora de la insuficiencia cardíaca. Tenemos inicialmente una sobrecarga de presión, producto de esa presión arterial elevada. Entonces, los miocitos empiezan a tener una hipertrofia adaptativa. Pero luego empieza a haber una serie de fenómenos histológicos en donde se va a perder que estas miofibrillas ya no tengan una arquitectura normal, se empiezan a desorganizar. A su vez, se incrementa la producción de colágeno y por tanto también se incrementa la fibrosis. Colágeno es sinónimo de fibrosis. Entonces, esos fenómenos me producen una hipertrofia ya no compensadora y adaptativa, sino una hipertrofia alterada, que va a llevar que poco a poco se incremente el grosor del músculo cardíaco, pero se va a alterar la contractilidad debido a esa desorganización de las miofibrillas. Luego, ante una sobrecarga de volumen, por ejemplo, insuficiencia aórtica severa, la válvula aórtica ya no se cierra bien, por tanto, una vez que la sangre es eyectada del ventrículo izquierdo, va a haber sangre que se va hacia la aorta, pero va a haber sangre, una fracción de sangre retorna al ventrículo izquierdo. Más la sangre que normalmente llega de la aurícula, empieza a haber cada vez una mayor sobrecarga de volumen. Y por tanto, el ventrículo izquierdo progresivamente va a aumentar de tamaño. Entonces, todos los fenómenos que me llevan, la cardiotoxicidad, ¿no?, que empieza a dañar el músculo, el miocito, la miocarditis, producto de la inflamación de un fenómeno, de repente de un virus. Todos ellos van a ser fenómenos que van a hacer que el corazón aumente de tamaño. Y como una liga, el músculo cardíaco es como una liga. Yo le estiro normalmente entra el volumen de sangre, se estira la miofibrilla y como un elástico llega a un punto normal, se suelta, se contrae, vuelve a su tamaño normal. Pero ¿qué sucede cuando un elástico tú lo estiras, lo estiras, lo estiras, lo estiras? Ya no vuelve a su tamaño normal. Eso es lo que sucede cuando el ventrículo se dilata. Se dilata, cada vez se dilata más, cada vez aumenta de tamaño más, entonces ya el fenómeno de Frank-Starling, que es justamente eso que les refiero, volumen, dilatación, contracción, ya no es el adecuado, se va dilatando y va perdiendo esa fuerza contráctil. Entonces, sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión o falla intrínseca del miocardio, cuando es el mismo miocardio atacado, como les dije, en toxicidad, en virus, etcétera. El mecanismo de Frank-Starling inicialmente trabaja y entonces, ¿qué cosa es lo que hace? A más volumen, mayor contracción, pero eso va cediendo con el tiempo. A mayor dilatación, va cediendo. Y entonces, la fracción de eyección, que inicialmente es mayor, empieza a disminuir, porque la contractilidad, al verse disminuida, ya no se eyecta todo el volumen que uno quisiera que se eyecte. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, lo que es la contractilidad, que es en eso consiste el índice cardíaco, versus la presión diastólica, o sea, la presión interna del corazón.
Normalmente hay una relación casi, como decir, directa, ¿no? Se va incrementando la presión diastólica, se incrementa la contractilidad. En insuficiencia cardíaca, lo que tenemos es, se va alterando la contractilidad, cada vez tenemos menos volumen eyectivo, pero se va incrementando la presión diastólica, la presión interna, la diástole también se va alterando. En el choque cardiogénico o shock cardiogénico, que ya es, digamos, la insuficiencia cardíaca en su máxima expresión, en donde el corazón no funciona bastante mal, tenemos menos contractilidad, menos volumen que se puede eyectar para ser utilizado y aportar el oxígeno que necesitan el resto de órganos, pero la presión diastólica cada vez se incrementa más. ¿Cuáles van a ser los mecanismos compensatorios? Tenemos, ya hemos mencionado, el primer mecanismo compensatorio es la ley de Frank-Starling, ¿no? El otro mecanismo compensatorio son los mecanismos neurohumorales, o sea, la activación de una serie de sistemas endocrinos que su función inicial es la de tratar de mantener el gasto cardíaco, o sea, el volumen eyectado, lo que necesita todo mi cuerpo de sangre. Uno de esos sistemas que se activan es el sistema adrenérgico, el sistema simpático. Al yo secretar más adrenalina, eso me va a ocasionar, como tengo receptores beta 1 en el miocardio, que este músculo se trate de contraer más. Como tengo receptores beta 1 también a nivel del nodo sinusal, hago que también mi corazón se acelere. Esos son inicialmente mis mecanismos compensatorios. Aumento frecuencia cardíaca, aumento contractilidad, y esos fenómenos a su vez me ayudan a aumentar la presión arterial y que se mantenga mi volumen de eyección, mi volumen que se eyecta para el aporte de oxígeno al resto de órganos. Entonces, la activación del sistema adrenérgico, sobre todo por incremento de la actividad beta-adrenérgica, porque esos son los receptores que están a nivel del miocardio, es el mecanismo compensatorio más temprano. Es quizás una de las primeras hormonas que se incrementan en el paciente en donde hay una disminución de la contractilidad. El objetivo final va a ser aumentar el débito, o sea, la contractilidad del índice cardíaco, estimulando la contractilidad y la frecuencia cardíaca. A su vez, a nivel periférico, el aumento de la actividad alfa-adrenérgica me va a producir vasoconstricción. Esa vasoconstricción va a hacer que también se redistribuya el volumen sanguíneo a nivel periférico, dándole prioridad a la circulación digestiva, a la circulación de los riñones y mantener, digamos, también una adecuada distribución de sangre a nivel del propio corazón, del miocardio y del cerebro, del sistema nervioso central. Entonces, eso es lo primero, o sea, una compensación hemodinámica. Aquí vemos, por ejemplo, las sustancias que se van viendo incrementadas en HF, en inglés, heart failure, ¿no? Noradrenalina, se incrementa la actividad de renina plasmática, se incrementa otra hormona que es la vasopresina, se incrementa el péptido natriurético atrial y se incrementa la endotelina. Muchas de estas hormonas conocidas por ustedes, que producen vasoconstricción, ¿no? Y así es como se ha ido conociendo las bases fisiopatológicas para luego entender el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca. 20 años atrás se decía que la insuficiencia cardíaca se le denominaba la fisiopatología, lo que predominaba la explicación era el modelo cardiorrenal. O sea, el riñón no funcionaba bien, retenías agua y por tanto el tratamiento era netamente diuréticos. Luego vino la explicación del modelo hemodinámico, ¿no? O sea, el tema era más que todo
contractilidad del corazón. Al tener una contractilidad disminuida, lo que tenías que dar eran medicamentos, darle los diuréticos, pero le agregabas medicamentos que mejoraran la contractilidad del corazón, la digoxina. Pero luego que ya se fueron conociendo todos estos mecanismos compensatorios neuroendocrinos y que se empezó a ver que a la larga eran perjudiciales, es que surge el modelo neurohumoral para explicar el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Si se activa el sistema simpático y tiene más adrenalina, más noradrenalina, que quizás inicialmente fue bueno, a la larga esa adrenalina produce toxicidad a nivel del miocardio. Perpetúa un fenómeno de vasoconstricción. Y como luego vamos a ver acá, el otro sistema que se activa es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Para qué? Para que tu riñón retenga un poco más de volumen, porque te está faltando volumen de eyección, ¿no? La angiotensina 2 también contribuye a la vasoconstricción, pero luego se fue viendo que la angiotensina 2 también a la larga y la misma aldosterona producen mayor daño. Hacen de que el miocardio cada vez se dilate más el corazón, que cada vez haya más fibrosis en el corazón y por tanto el tratamiento moderno, racional de la insuficiencia cardíaca tiene que ver con el bloqueo del sistema adrenérgico, dando ¿qué cosa? Si yo lo que quiero bloquear es receptores beta, ¿qué es lo que tengo que dar? Si hablan bajito y si lo han dicho, igual no los he escuchado. Tengo que dar beta bloqueadores. Si yo quiero bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué cosa es lo que doy? Un inhibidor de la ECA. Por ejemplo, captopril, enalapril, lisinopril, cualquiera de ellos. O si mi paciente no tolera un YECA, le doy un ARA2, o sea, un antagonista del receptor de angiotensina 2. Ejemplo, losartán, valsartán, irbesartán. Si además yo quiero bloquear la aldosterona, ¿qué cosa es lo que doy? Un antialdosterónico, espironolactona. Entonces, esos tres grupos farmacológicos son la piedra fundamental del tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca. ¿En qué está explicada? En la fisiopatología y en la perpetuación de estos mecanismos fisiopatológicos neuroendocrinos perjudiciales. Entonces, esto es lo que pasa, por ejemplo, después de un infarto. Tengo un miocardio o una cámara ventricular normal, se necrosa esta zona expande y produce lo que denominamos nosotros un remodelado del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué busca el tratamiento farmacológico además de yo bloquear estas hormonas? Si bloqueo la angiotensina 2, utilizo los betabloqueadores, es mejorar este remodelado, que este ventrículo no se remodele de manera tan mala. El corazón, normalmente el ventrículo izquierdo es de manera elipsoidal. Un paciente con insuficiencia cardíaca, al dilatarse, empieza a convertirse, a ponerse bastante esferoidal, como si fuera una pelota. Eso se llama remodelado. El ventrículo se ha remodelado, y se ha remodelado mal, porque el tener esa forma esferoidal hace que el ventrículo pierda mucha fuerza de contracción. Por eso es que dentro de los objetivos de estos medicamentos es su función antirremodelado. Evitar que ese ventrículo no vaya a tener este tipo de conformación. Entonces, por ejemplo, la hipertensión arterial te va a producir insuficiencia cardíaca. Si se hipertrofia, si lo que predomina es el fenómeno de hipertrofia y tienes un corazón que se contrae bien, pero que tiene una hipertrofia importante, por tanto, sístole normal, diástole alterada, va a desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, lo que dijimos al empezar la clase. Pero si lo que predomina sobre todo
es el mecanismo por el cual el corazón se dilata y aumenta de tamaño, por tanto va a perder contractilidad. Y entonces mi paciente puede desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja o fracción de eyección reducida. Le hago un ecocardiograma y le voy a encontrar una fracción de eyección por debajo de 40% para que cumpla definición. Aquí le hago un ecocardiograma y le encuentro una fracción de eyección por encima de 50%. También va a haber un grupo de pacientes que puede desarrollar inicialmente esta insuficiencia cardíaca y con el tiempo se va a dilatar y la fracción de eyección va a disminuir. Entonces, nuevamente, lo mismo, paciente desarrolla hipertensión por algún factor de riesgo, el ventrículo se remodela, puede haber hipertrofia, puede haber insuficiencia mitral, puede haber disfunción diastólico-sistólica o pueden haber ambas, inicialmente asintomático y luego el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca clínica, o sea, desarrolla síntomas. El estrés oxidativo también interviene en el fenómeno de insuficiencia cardíaca porque daña al miocito. A más estrés oxidativo, a mayor producción de radicales libres de oxígeno a nivel del endotelio, van a dañar los miocitos que están en el miocardio y se pierde contractilidad. Por tanto, el aumento del estrés oxidativo también interviene porque me daña el miocito y aumenta la fibrosis, aumenta la inflamación del miocardio. Por eso es que la hipertensión desarrolla insuficiencia cardíaca. La hipertensión desarrolla disfunción endotelial, el endotelio normalmente produce buena cantidad de óxido nítrico y desarrolla poco estrés oxidativo. Eso significa 5 minutos, ¿no? 15, ya. Entonces, al haber hipertensión y haber disfunción endotelial, hay menos óxido nítrico y más estrés oxidativo y se producen estos daños moleculares y celulares. Bueno, este es algo bastante, no sé si acá se ve mejor. El sistema renina-angiotensina-aldosterona está sobreactivado. Tenemos mucha angiotensina 2 circulando, más que en hipertensión arterial, porque en hipertensión arterial ustedes saben que si tienen un paciente con hipertensión les dan enalapril, les dan captopril, le dan losartán, le dan valsartán. De repente uno tiene papá, abuelo, abuela que toma enalapril, que toma losartán. ¿Por qué? Porque parte de la fisiopatología de la hipertensión arterial es que también se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por tanto le doy un inhibidor de la ECA, bloqueo la ECA para que produzca menos angiotensina 2, captopril, enalapril, solo que tienes 30% de pacientes que les da tos y entonces le das un losartán, un valsartán, que esos no dan tos y también bloquean el eje del renina-angiotensina-aldosterona. En los últimos 5 años ha tomado mucha relevancia desde el punto de vista incluso ya farmacológico un tercer sistema que interviene en insuficiencia cardíaca. Hemos hablado del sistema nervioso simpático, mayor producción de adrenalina y noradrenalina, epinefrina, norepinefrina, que actúan sobre los receptores beta y producen vasoconstricción, aumento de frecuencia cardíaca, contractilidad y también activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque a nivel del riñón hay receptores beta. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, más angiotensina 2 que actúa sobre su receptor AT1 que me va a producir incremento del tono simpático, aumento de la presión arterial, vasoconstricción, fibrosis a nivel del músculo cardíaco, mayor hipertrofia, incremento de la aldosterona a nivel del riñón. Fenómenos inicialmente de adaptación, pero que vienen a ser los primeros 2-3 días. En insuficiencia cardíaca, el tener estas concentraciones altas de estas hormonas en el tiempo, en los meses, en los años,
producen estos problemas y hacen que el corazón cada vez se dilate más. Entonces, estos son mecanismos que uno con el tratamiento bloquea. Los péptidos natriuréticos, sin embargo, ejercen un efecto benéfico para el paciente, pero que sin embargo con el tiempo van perdiendo su eficacia de ese mecanismo benéfico, de ese mecanismo protector. Entonces hay un desbalance. Predomina lo malo y lo bueno, sus acciones disminuyen, lo cual no quiere decir de que si tú, por ejemplo, dosas en sangre péptidos natriuréticos estén disminuidos, están elevados. Los péptidos natriuréticos nos han servido en los últimos 10 años inicialmente como sustancia, como un biomarcador diagnóstico. Porque tú tienes un paciente que va a una emergencia con disnea aguda, doctor, estoy que me falta el aire, me ahogo, me falta el aire, ¿no? ¿Será cardíaca? Es un paciente que primera vez que lo ves. ¿Será cardíaca? ¿Será respiratoria? Entonces, le pides un dosaje de péptidos natriuréticos. ¿Qué pides? ¿BNP o ProBNP? Son los dos marcadores de péptidos que tienen los laboratorios. El BNP o el ProBNP salen dentro de rangos normales, olvídate, el tema no es cardíaco. Tiene un alto valor predictivo negativo, una alta especificidad. Y así está el algoritmo. Paciente que llega con disnea aguda a una emergencia, no tienes un ecocardiógrafo a la mano para saber tú si hay un problema cardíaco ahí, pero le haces un dosaje de BNP y sale normal, no es cardíaco. Búsquenle otra cosa. Y entonces los péptidos natriuréticos nos han servido como herramienta diagnóstica, también pronóstica, porque una persona con insuficiencia cardíaca que tiene péptidos altos, mientras más altos estén esos péptidos natriuréticos, peor pronóstico tiene mi paciente. Y desde hace 3 años aproximadamente, también es un target farmacológico, por lo que vamos a ver ahorita. Los péptidos natriuréticos normalmente, ¿qué hacen? Te ayudan a vasodilatar, a disminuir la actividad adrenérgica, a disminuir la producción de aldosterona, a disminuir la fibrosis, o sea, toda una serie de fenómenos perjudiciales. Nosotros tenemos 3 tipos de receptores para péptido natriurético. El receptor de péptido natriurético tipo A, tipo B, tipo C. Lo que nos interesan son los receptores tipo A y tipo B porque están a nivel del cardiomiocito y a nivel de las células endoteliales. Y son las que, al acoplarse a su receptor A o receptor B, vía segundo mensajero de GMP cíclico, van a producir todas estas acciones benéficas. Que el paciente orine más, que el paciente elimine más sal, o sea, natriuresis, ¿no? Diuresis, vasodilatación, antiapoptosis. Estos péptidos natriuréticos, nuevamente acá está puesto el receptor tipo A, el receptor tipo C, y nuevamente aquí sus efectos benéficos vía GMP cíclico. Pero los péptidos natriuréticos son degradados en la sangre por una enzima que se llama la neprilicina. Están los péptidos natriuréticos al igual que otras sustancias, porque la neprilicina no solamente degrada el péptido natriurético, la neprilicina tiene otro nombre, se le llama lo que muchas veces de repente lo han escuchado como endopeptidasa neutra, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es degradar los péptidos natriuréticos. ¿Qué sucede, digamos, en insuficiencia cardíaca, que aquí no está puesto? En insuficiencia cardíaca, los péptidos natriuréticos están aumentados. Entonces, si yo necesito de más péptido natriurético para que ejerzan sus efectos benéficos,
y los tengo disminuidos porque se están degradando más, entonces busquemos una sustancia que me bloquee la neprilicina. Y entonces en el 2014, septiembre del 2014, en la revista New England Journal, salió publicado el estudio Paradigm-HF. Comparó enalapril versus una sustancia que es una macromolécula que tiene unida en la misma molécula valsartán con sacubitril. Sacubitril es la sustancia que inhibe la neprilicina. Y lo que demostró es que esos más de 5.000 pacientes que fueron estudiados, al terminar el estudio, se demostró de manera categórica que esta sustancia, sacubitril valsartán, protege más que enalapril. Entonces, dentro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, este tema de lo que significa el modelo neuromoral ha hecho de que los YECA y los ARA2, los estudios que sustentan su uso en insuficiencia cardíaca, datan de fines de los 80. 84, 85, 88 salieron los primeros estudios, ¿no? El primer estudio que salió, creo que está acá. Esas son piezas anatómicas. Acá, por ejemplo, ustedes ven una radiografía, corazón dilatado. Estas son piezas anatómicas de nuestros pacientes trasplantados. Vean ustedes acá un ventrículo izquierdo bastante dilatado. Este es un paciente con una cardiomiopatía dilatada. Este es un paciente con isquemia, estas son las zonas blancas. Desarrolló enfermedad coronaria, el ventrículo se dilató, insuficiencia cardíaca. Este es un paciente que desarrolló una cardiomiopatía hipertrófica. Vean ustedes el septum interventricular, qué grueso que está. Desarrollan también insuficiencia cardíaca. Este paciente, si ustedes ven, esto amarillo es grasa. Lo que empieza a ver es un reemplazo de tejido miocardio por grasa, predominantemente del ventrículo derecho. Ustedes ven en estos anteriores, lo normal es que tu ventrículo derecho sea mucho más pequeño que el izquierdo. En este caso, todo lo contrario, tienen un ventrículo derecho bastante dilatado, con casi nada de músculo, nada de miocardio, casi todo es grasa. Esto se llama displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Entonces, también desarrollan insuficiencia cardíaca. Acá ustedes ven un corazón muy trabeculado. Ven muchas trabéculas en este miocardio, lo cual no necesariamente significa de que porque tiene más músculos, más trabéculas, se va a contraer mejor. Se contrae peor. Esto también recibe un nombre, se llama miocardio no compactado y también es una causa de insuficiencia cardíaca. Entonces, todo este, por decir, conocimiento nuevo que vamos teniendo de insuficiencia cardíaca en cuanto a tratamiento farmacológico, ha hecho que hoy en día, en el presente y en el futuro, hablábamos de estadio B, paciente con daño cardíaco pero sin síntomas. Estadio C, paciente con síntomas. Estadio D, paciente que ya no va respondiendo bien. ¿Qué ha hecho nuestro tratamiento? Que los estadios cada vez se alarguen más. Cada vez tenga más tiempo un paciente asintomático. Cada vez tenga más tiempo un paciente con síntomas pero estable. Pero también ha hecho que cada vez tengamos más pacientes que recibamos en nuestros hospitales en estadio D, más avanzados, lo cual es lógico. Si hemos siempre dicho de que el paciente indefectiblemente en algún momento va a decaer, le estamos dando fármacos, estamos prolongando su vida, mejorando sus síntomas, pero en algún momento decae y el paciente va a estar acá. Este es el estudio que les quería decir. Esto fue publicado en el año 87, enalapril versus placebo, porque antes no se comparaba contra placebo porque no había un tratamiento, digamos, estándar. Pacientes con insuficiencia cardíaca morían menos los que recibían enalapril.
Eso fue en la década de los 80. En la década de los fines de los 90 es donde entran a tallar los betabloqueadores, porque se demostró ya no solamente en teoría, sino también, eso es, acabé, 2 minutos ya, bueno, estoy acabando, demostró que en un ensayo clínico, que el dar un betabloqueador mejoraba el remodelado, aumentaba la contractilidad, el paciente vivía más, tenía menos muerte súbita, y entonces en las guías de tratamiento de insuficiencia cardíaca se introdujeron los betabloqueadores y se introdujo el antialdosterónico, la espironolactona. Recién, después de casi 10 años, es que surgió un medicamento nuevo para tratar la insuficiencia cardíaca, que es este sacubitril/valsartán, que pudo haber sido combinado. ¿Por qué no salió solamente el medicamento como sacubitril? Pudo haber salido, pero eso ya son temas de la industria farmacéutica, ¿no? Porque obviamente ahí lo nuevo es el inhibir la neprilicina para que tenga más péptidos natriuréticos. Por tanto, si yo tuviera una pastilla que solamente tenga sacubitril, de repente se lo podría seguir dando a un paciente que ya estaba con valsartán, que está con otro medicamento, pero como así ha venido en combo, entonces tengo que reemplazar el enalapril y darlo por valsartán, enalapril, a aquellos pacientes que no van bien. Si yo tengo un paciente bien, estable, tomando enalapril, lo mantengo con enalapril. Si el paciente está con síntomas, recién hago el cambio por este medicamento nuevo, ¿no? Estos son los nombres de los ensayos clínicos que demostraron que estos 4 betabloqueadores sean los que estén aprobados para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca: bisoprolol, carvedilol, metoprolol y nebivolol. Son los únicos 4 betabloqueadores que están aprobados para insuficiencia cardíaca. No está aprobado atenolol, no está aprobado propanolol, así que eso no se da. Y luego tienes los antialdosterónicos, que hay 2, espironolactona y eplerenone, que no hay en el país, ¿no? Y estos son los ensayos clínicos, los estudios clínicos que sustentan su uso. A partir del conocimiento de una fisiopatología, de saber que la aldosterona aumenta la fibrosis, que la aldosterona aumenta las posibilidades de arritmias malignas y de muerte súbita, es que tú sabes que tienes que bloquearla. En pacientes, este estudio salió pues en el 99, el RALES, en pacientes solamente muy severos. En el 2003 salió en pacientes que hacen insuficiencia cardíaca postinfarto, y en el 2011 también se vio que se podía utilizar y había beneficio en los pacientes con insuficiencia cardíaca menos sintomáticos, ¿no? Y así es como te dice la guía. Todo paciente con insuficiencia cardíaca que se mantiene sintomática y que tiene una fracción de eyección baja, menos de 40%, debes darle un YECA, debes darle un beta bloqueador y debes darle un antialdosterónico. Si a pesar de esta triada persiste sintomático, cambia el inhibidor de la ECA o el ARA2 por este nuevo medicamento que es el sacubitril/valsartán. Bueno, eso es quizás, y este es el estudio, el último, como les dije. Este es el estudio Paradigm, que salió publicado en New England, septiembre del 2014, la inhibición de la angiotensina con la neprilicina versus solamente bloquear la angiotensina, o sea, por enalapril, demostró un beneficio significativo en menos muerte, pero obviamente pacientes que se persisten sintomáticos. Si tuvieran alguna pregunta, en todo caso, muchas gracias por haberme atendido.